Buenas tardes a todos. El día de hoy quiero platicarles un poco sobre los centros de distribución, cómo vemos que va a estar el mercado o la industria después del COVID-19, platicar un poquito sobre cómo están siendo impactados hoy por la situación global y sobre todo cuáles son las tendencias que esta situación está generando. Antes de platicar de las tendencias y retos que estamos viendo en la cadena de suministro y cómo están impactando a todos los centros de distribución de prácticamente todas las industrias, quiero compartirles unos datos que nos permitirán entender mejor por qué razones las cadenas de suministro están pasando un rato tan malo. Todos sabemos que en China se originan por lo menos alguno de los componentes o partes de los productos que compramos y vendemos todos los días, si no es que el producto completo. Y es que China no solo es el principal productor de productos y componentes de alto valor, además es uno de los consumidores de commodities más importantes a nivel global y es un mercado muy atractivo para productos de consumo masivo. De hecho, según un estudio realizado por el Institute Supply of Management, el 62% de la industria manufacturera está viendo sus órdenes retrasadas hoy en día. 57% está teniendo lead times más largos de los que estaba acostumbrado a tener. Y 48% está viendo tiempos de traslado dentro de China, es decir, de la fábrica a algún puerto de embarque o de la fábrica a un centro interno de distribución, mucho más retrasado de lo que estaba acostumbrado a tener. Y específicamente la industria manufacturera está sufriendo muchísimo porque Wuhan es muy importante para prácticamente todas las cadenas de suministro a nivel global. Principalmente, como les digo, porque es uno de los hubs más importantes de industrias de manufactureras en China. Prácticamente todas las industrias de tecnología optoelectrónica, farmacéuticas, bioingeniería, automotriz, siderúrgicas tienen o bases de operación ahí o alguno de sus centros, digamos, de los centros intermediarios. De hecho, un reporte que hizo Deloitte Canadá hace algunas semanas menciona que de las 500 empresas listadas en el Fortune 500, más de 200 tienen presencia directa en Wuhan y más de 160 empresas del Fortune 1000 tienen o un proveedor Tier 1 o uno o varios proveedor Tier 2. De hecho, casi todas las empresas de esta lista tienen proveedores Tier 2 en Wuhan. Es decir, prácticamente todas las empresas más grandes a nivel global en algún momento de su cadena de suministro pasan por ahí. ¿Qué podemos esperar de la cadena de suministro en un mundo post-COVID-19? Definitivamente una búsqueda por parte de las empresas para reducir la dependencia que tienen a China, aunque no es lo único, y es de lo que vamos a platicar hoy. Si buscamos reportes y opiniones de líderes de supply chain en Internet, vamos a encontrar que prácticamente todos en diferentes palabras coinciden con tres grandes tendencias para la cadena de suministro en el mundo post-pandemia. El primero es la regionalización. Vamos a ver el paso de una cadena de suministro globalizada migrar a fuentes de suministro locales. El segundo es la redundancia. Y es que si algo nos enseñó el COVID-19 es que basta con que falle un eslabón de la cadena para que toda se colapse, para que toda la cadena falle. Y el último es la digitalización. Parece broma que en pleno 2020 sigamos hablando de esto como una tendencia, pero la realidad es que hay mucho por hacer, sobre todo en las cadenas de suministro. Porque una cosa es tener plataformas de software que en cierta medida nos permiten controlar algunos de los procesos y una muy diferente es tener una plataforma que nos dé visibilidad completa de todos los procesos que están ligados a la cadena de suministro. Hablemos primero de la regionalización. La regionalización es algo que ya habíamos empezado a ver en cierta medida y que esta crisis la va a potenciar muchísimo. Meses antes de que supiéramos el tema o la existencia del COVID-19, la tensión entre China y Estados Unidos ya estaba bastante complicada, ¿no? Había estado aumentando bastante, principalmente por la guerra arancelaria que habían mantenido estos dos países. Entonces, si sumamos que los principales mercados a nivel global tienen un aumento considerable en los costos de producción y le sumamos estas tensiones y esta guerra arancelaria, obviamente el resultado es un ambiente bastante complicado para las cadenas de suministro a nivel global. Y justo hablando de aumento en costos de producción, hacía varios años ya que la competitividad de la mano de obra en China había ido a la baja. Justo fueron los costos tan bajos en la mano de obra lo que hizo que las empresas se interesaran en establecerse en China. Y entonces, un alza en el costo de la mano de obra
y un incremento en los aranceles ya era suficiente razón para orillar a muchas empresas a buscar realocarse. De hecho, hubo muchas industrias que tuvieron que salir de China a lugares cercanos para poder seguir siendo competitivos en el mercado norteamericano. Y por último, está la poca flexibilidad de la cadena de suministro a nivel global, ¿no? La poca flexibilidad que esta situación del COVID-19 nos mostró. Las cadenas de suministro a nivel global y prácticamente todas están optimizadas para reducir al mínimo el tiempo de entrega con el menor costo posible. ¿Qué nos enseñó el COVID-19 sobre este modelo? Uno, pues que es imposible que un mundo que tiene altos cambios en la demanda pueda funcionar o pueda adaptarse bien a este modelo, ¿no? Cuando tenemos una dependencia tan fuerte a un solo origen de los productos y una cadena tan poco flexible, obviamente cualquier variación ligera en la demanda complica mucho la situación. En resumen, cambios en la agenda de los gobiernos, catástrofes naturales, brotes epidémicos, cambios drásticos en los hábitos de consumo, como por ejemplo dejar de consumir popotes de un día para otro. Todos estos son tipos de eventos a los que están y van a estar mucho más expuestas las cadenas de suministro de ahora en adelante. Por todo lo anterior, es que poco a poco vamos a ver a las cadenas de suministro migrar de este modelo globalizado a uno regionalizado. Los centros logísticos van a resurgir a nivel regional. Las empresas van a buscar proveerse, ensamblar y entregar dentro del mismo mercado. Esto obviamente con el objetivo de eliminar la dependencia de un solo proveedor y de contar con una cadena de suministro que sea flexible y capaz de adaptarse a cambios en la demanda. Carlos Cordon, que es un experto en logística, menciona en un artículo sobre el futuro de la cadena de suministro que el mundo ya había visto el impacto de tener un suministro global y pone particularmente el ejemplo de la industria farmacéutica europea, que importa el 80% de los componentes activos de sus medicinas de China e India. Obviamente, después de la situación que vimos con el COVID-19, podemos esperar que los gobiernos europeos busquen garantizar el suministro de todos estos activos dentro de su misma región. El segundo punto es la redundancia. Si le hubiéramos preguntado hace algunos años a cualquier empresa cuál era el número ideal o el número correcto de almacenes que requiere una organización, estoy seguro que todos hubieran respondido la menor cantidad posible. El primer reto a este modelo lo puso Amazon, obviamente, con su servicio de entrega de un día para otro. Si las empresas quieren ser competitivas con este servicio, tienen que alcanzar tiempos de entrega súper cortos con márgenes bastante saludables. ¿Y cuál es la forma más sencilla de lograr eso? Colocando el producto lo más cerca del cliente antes de que se genere la demanda. Es decir, o en otras palabras, colocar almacenes cerca de donde está la demanda o donde hay surgimientos de demanda. Hace rato mencionaba que una de las cosas que nos enseñó el COVID-19 es que basta con que un eslabón de la cadena falle para que todo el proceso colapse. Y no lo digo yo, en realidad esto viene de un reporte de Supply Chain Drive, en donde citan a un directivo de una empresa de logística a nivel global, que dijo que las operaciones desde un solo centro de distribución se pueden ver muy bonitas en papel, ¿no? Pueden parecer un proyecto muy interesante, sobre todo cuando se analizan los costos, pero que basta con que dé positivo una persona en una prueba de COVID para que todo el centro tenga que cerrar por lo menos por una semana o unos días. ¿Y eso en qué se traduce? En que las operaciones completas de la organización se vean detenidas. Es por esto que cada día vamos a ver a más empresas migrar de modelos del de la izquierda a modelos de la derecha, ¿no? Que básicamente lo que van a buscar es que una sola geografía pueda ser suministrada desde varios puntos y no como es hoy, que suministramos desde un solo punto muchas geografías. Es decir, vamos a buscar que una sola ubicación se pueda suministrar desde centros de distribución alternos, desde tiendas físicas, desde dark stores, desde cualquier punto que vayan, que esté en paralelo o que permita, en otras palabras, suministrar pedidos desde varios puntos. Esto es la redundancia, que si un almacén cierra, si no podemos operar en un sitio, tengamos otros sitios que puedan cubrir toda esa demanda y no que se vea detenido las operaciones. En resumen, ¿por qué? ¿Por qué esto es atractivo? Uno, porque la cercanía al consumidor va a garantizar la competitividad en el e-commerce. Y dos, la redundancia, que era esto que explicaba, ¿no? Que el proceso de fulfillment se pueda llevar de manera paralela.
Y entonces con eso las empresas no solo van a poder ser más competitivas, les va a permitir garantizar las operaciones constantes. Y justo una forma en que las empresas están adoptando la redundancia es a través de los centros de distribución pop-up o los micro fulfillment centers, que esto no es nada nuevo, en realidad es bastante común en Estados Unidos, lo usan sobre todo en temporadas específicas como el Cyber Monday o como el Black Friday. ¿Qué tienen de especial estos centros alternos? Que son una solución que reduce la fricción en el proceso de fulfillment y garantiza que los consumidores van a estar recibiendo los productos en un tiempo aceptable, en el tiempo adecuado para el consumidor. Y además, al ser soluciones emergentes, no requieren ni la misma infraestructura, ni la misma inversión, ni tienen la complejidad que tiene un centro de distribución convencional o un centro de distribución tradicional. Como en resumen, o poniéndolo de otra forma, es una manera muy sencilla de colocar el producto en la zona que está experimentando en ese momento un crecimiento sustancial en la demanda. Y esto es aún más importante en épocas o en temporadas como la que estamos viviendo, en la que el consumidor promedio hoy está dispuesto a pagar más por un producto si es que lo va a recibir antes. Por último, está la digitalización de la cadena de suministro, que hace unos momentos hablábamos del problema tan grande que representa la poca flexibilidad de la cadena de suministro, sobre todo la poca capacidad que tiene de responder a variaciones muy fuertes en la demanda, ¿no? Un ejemplo es lo que vivimos con todo el tema de las máscaras N95, los cubrebocas. Aunque las empresas hicieron el máximo esfuerzo por incrementar su capacidad productiva, de hecho en Honeywell la quintuplicamos en un par de semanas, la realidad es que hubo una fuerte escasez de estos productos durante un largo periodo. Y siendo honestos, los volúmenes cada vez van a ser más variables y la demanda cada día va a estar sujeta a más factores de riesgo que son poco controlables o que podemos anticipar de manera confiable. Así que la adaptabilidad a estos cambios es una característica que a fuerza van a tener que adoptar todas las cadenas de suministro que quieran mantenerse competitivas. Y es por eso que la optimización de la producción es y va a seguir siendo de ahora en adelante una prioridad para las empresas. Y por optimización no me refiero a la capacidad de producir más productos en el menor tiempo y al menor costo posible. A lo que me refiero es a la capacidad de la cadena de suministro de reaccionar a las variaciones en la demanda en el menor tiempo posible. Poniéndolo bonito o poniéndolo como en una sola frase sería tener una cadena de suministro resiliente a través de la flexibilidad. Al inicio también mencionaba que una cosa es tener plataformas de software que nos ayudan a controlar algunos procesos o a tener visibilidad de ciertos puntos en la cadena, y otra muy diferente es contar con la infraestructura necesaria para tener visibilidad en tiempo real de todos los procesos. Justamente la digitalización del gerenciamiento de la cadena es clave para que las empresas puedan mejorar en temas de velocidad, precisión y flexibilidad en sus procesos. Y un reporte de McKinsey que habla sobre cómo las empresas deben de planear su recuperación de post-COVID-19 menciona que una cadena de suministro digitalizada estará fortalecida en tres de sus capacidades. Uno, anticiparse a riesgos. Dos, mejorar la visibilidad y coordinación de los diferentes procesos. Y tres, aumentar la capacidad de manejar los problemas que surgen de tener un portafolio de productos muy complejo. Y eso es muy importante, sobre todo en industrias de consumo masivo, ¿no? Los que son los fast moving consumer goods o las industrias farmacéuticas. Si una empresa quiere estar preparada para afrontar los retos que vendrán adelante y que los van a poner en situaciones como las que el COVID-19 nos puso hoy, lo mejor que puede hacer es invertir tiempo, recursos y personas en entender a fondo sus operaciones, en correr pruebas de estrés a sus mismos procesos y a los de sus proveedores, y desarrollar planes de reacción a riesgos potenciales. Sobre todo, establecer estrategias de mitigación que le permitan reaccionar a tiempo a los cambios en la demanda por situaciones externas. La única forma en que una empresa puede hacer eso de manera completa es teniendo una visibilidad total de la cadena de suministro, visibilidad de los proveedores y sus procesos, visibilidad de los inventarios, visibilidad de las operaciones, visibilidad de la demanda. Todas esas plataformas que hoy existen y que dan esa visibilidad están revolucionando la industria, pero mañana van a ser la norma y no va a haber una sola industria que no sobreviva si no tiene este grado de visibilidad en sus procesos.
Además de todos los cambios a mediano y largo plazo que ya platicamos, los centros de distribución ahorita están sufriendo impactos que están cambiando por completo su día a día. El COVID-19, para empezar, le está exigiendo a las empresas responder a retos en muchos frentes al mismo tiempo. Al mismo tiempo que tienen que garantizar la seguridad de sus empleados, tienen que garantizar la viabilidad de sus operaciones. Y justo hablando de operaciones, es donde está el primer impacto del que quiero hablar, o el primer impacto que quiero tocar. Porque hay dos caras de la moneda. Por un lado están las organizaciones de las que ya platicamos, estas empresas que vieron sus operaciones interrumpidas por diversas razones y que ahora van a tener que trabajar para adaptarse a la nueva realidad o a las nuevas condiciones. Esas empresas para las que la digitalización es clave y sobre todo si quieren sobrevivir en el nuevo mundo. Pero del otro lado de la moneda, en la otra cara, están las empresas a las que el COVID-19 les exigió trabajar a marchas forzadas por más tiempo del que estaban preparadas para soportar o dispuestas a soportar. Y básicamente estoy hablando de la industria del e-commerce. Los centros de distribución de las empresas de e-commerce, en el mejor de los casos, o por lo menos están trabajando a tope, si no es que están sobresaturadas y trabajando a mucha mayor capacidad de la que tienen. Y es que particularmente estas empresas vieron el aumento de su demanda dispararse de un día para otro. Solo para que se den una idea, tan solo en las primeras 4 semanas del confinamiento en Latinoamérica, la penetración del e-commerce, según Mercado Libre, fue del 400%. Es decir, prácticamente todos los países de la región vieron crecimientos en sus compras en línea de entre el 50 y el 125%. Y de hecho, de acuerdo a eMarketer, a finales de este año, el e-commerce va a haber crecido 20% contra el año pasado. Y en el caso de los sitios, además de que están pasando por nuevos procesos de limpieza que son mucho más robustos y mucho más constantes, una de las prioridades más grandes que tienen hoy en día es la prevención de aglomeraciones. Esa es como la prioridad número uno de todos los sitios. Los centros de distribución básicamente lo que están haciendo, o están haciendo de todo más bien, para mantener los sitios en condiciones de operación adecuadas. Han aumentado el número de turnos de operación, que eso lo que obviamente genera es que haya menos personas en un solo turno. Han restringido el acceso a todo el personal que no es indispensable. Inclusive ha habido sitios de gran tamaño que lo que han hecho es segmentar sus ubicaciones y entonces dentro del mismo sitio se han separado en áreas funcionales con puntos de acceso separados y con personal asignado específico a cada área. Eso para lo que les está sirviendo es reducir el riesgo de detener las operaciones en caso de que haya una zona afectada, en caso de que en una zona encuentren un caso, un contagio. Y después están los dispositivos, que la verdad es que los protocolos que tenían de limpieza para los dispositivos hasta antes del COVID-19 no eran ni los más robustos ni los más exigentes, ¿no? Los operadores al inicio del turno tomaban uno de los equipos de la bahía de carga, iban a hacer sus actividades, regresaban al escritorio, colocaban el equipo en la bahía de carga y lo dejaban ahí para que el equipo estuviera disponible y cargado para el operador que llegara en el siguiente turno. Ahora, los centros de distribución no solo están limitando esa transferencia de equipos entre usuarios y desde handhelds hasta montacargas. Además, lo que están haciendo es, por ejemplo, asignarlos por semanas completas a los usuarios. Entonces, no pasa esto que se los están cambiando de mano en mano. Un usuario es responsable de su equipo por una semana completa o más y con eso, obviamente, minimizan los riesgos. Y además están implementando protocolos de desinfección a los dispositivos, que eso lo que obliga al operador es a limpiar constantemente el equipo, ¿no? A estarlo desinfectando con alguna solución. ¿Cuál es el problema de esta iniciativa o de estos nuevos procesos de desinfección? Que las soluciones que están empezando a utilizar, como por ejemplo el alcohol isopropílico al 70%, que es muy común en la industria del cuidado de la salud, puede dañar los plásticos con los que están construidos los equipos. Y en el mejor de los casos se despintará un poco y se volverá quebradizo. En el peor podría cuartearlo, que la solución entre adentro del dispositivo y eso ocasione un cortocircuito. De hecho, en Honeywell hace algunos meses lanzamos todo un portafolio de productos enfocados al almacén que están construidos con plásticos de grado hospitalario. Entonces, eso se adapta perfecto a todos estos procesos de desinfección que están implementando las organizaciones sin los riesgos que tienen los productos convencionales. Y el último cambio fuerte es con respecto al personal. El reporte de McKinsey que les platicaba hace rato dice que la optimización de la producción inicia asegurando la seguridad del personal. ¿Qué están haciendo los almacenes para que pase esto? Primero, han tenido que modificar sus protocolos de seguridad
para minimizar los riesgos de contagio, desde la implementación de revisión de la temperatura corporal a la entrada, ¿no? Que eso se puede hacer desde un termómetro láser hasta sistemas de escaneo térmico corporal como el Thermorebellion de Honeywell, hasta la implementación de diversas plataformas que lo que garantizan o lo que permiten es implementar medidas que hagan que los empleados mantengan una sana distancia en todo momento. Por ejemplo, Operational Intelligence de Honeywell, que lo que permite es monitorear en tiempo real la distancia a la que se encuentra cada uno de los operadores y emitir alertas a los dispositivos cuando se acercan demasiado. O como SmartTalk, que es una plataforma que permite que los operadores se comuniquen directamente desde los dispositivos móviles. Todos estos cambios que platiqué y con nuevos protocolos de seguridad llegaron y no se van a ir, ¿no? Es como cuando llegó el alcohol en gel con la pandemia de influenza. Es algo que ya llegó y no se va a ir. Hoy las herramientas que garantizan la seguridad de los operadores se están volviendo un requerimiento estándar de prácticamente todos los centros de distribución. Y ya mencioné un par de soluciones que tiene Honeywell para algunos de los retos que platicamos. La realidad es que en Honeywell contamos con el portafolio de productos más completo para centros de distribución y almacenes. Tenemos hardware para el control de inventarios, como computadoras móviles, impresoras, escáneres. Somos el líder en soluciones de voz para aplicaciones como picking y mantenimiento de equipos. Tenemos sistemas completos de automatización para centros de distribución, desde bandas transportadoras, sorteadoras, cobots, paletizadoras. Tenemos un portafolio súper completo de equipo de protección personal, como las máscaras N95, guantes, cascos que protegen al operador prácticamente en cualquier actividad que sea dentro o fuera del centro de distribución. Y tenemos una de las plataformas más robustas de soluciones en software, ya sea para medición de temperatura corporal, detección de uso de equipo personal, implementación de medidas de distanciamiento social, control de acceso a sitios, telemetría del uso de los dispositivos, comunicación del personal, plataformas que permitan dar seguimiento a componentes y productos a lo largo de toda la cadena de suministro o plataformas de manejo de personal. Todas esas soluciones las tenemos en Honeywell. En otras palabras, en Honeywell, junto con nuestros partners como NetLogistics, tenemos la solución holística para cualquier reto que tenga la industria. Esto es básicamente lo que tenía yo para platicarles el día de hoy acerca de los almacenes. Quiero dejar los últimos minutos para cualquier duda o pregunta que quieran tener. Con todo gusto estoy para eso.